Qué bendición es poder llegar a cada uno de ustedes a través de este medio. Dios nos ha bendecido grandemente y por algún tiempo nos hemos ausentado por la razón de que estábamos recalculando algunas cosas importantes. Pero hoy en día queremos darle a cada uno de ustedes la bienvenida a Devocionales de Restauración. Devocionales de Restauración, ¿por qué? Porque cada día que compartamos uno de estos devocionales con cada uno de ustedes, queremos estar seguros de que cada uno de estos devocionales aporta algo positivo a la vida de cada uno de ustedes. Algo positivo que ayude a restaurar alguna área de tu vida que necesita ser restaurada. Algo positivo al camino y al proceso que estás experimentando en tu vida. Por lo tanto, hemos querido hacer una recalculación, recalculando. Yo creo que cada uno de ustedes está familiarizado con los mapas que tenemos, los GPS, los mapas que tenemos en el teléfono, que muchas veces cuando tú vas en una ruta y te está llevando del punto A al punto B, a donde tú quieres llegar, muchas veces tenemos la tendencia a perder el camino. Tenemos la tendencia a desviarnos de la ruta. Y cuando nos desviamos de la ruta, el mapa te dice, recalculando. Y te dice constantemente, recalculando hasta que tú vuelves nuevamente a tu camino. Hasta que tú vuelves nuevamente a la ruta que originalmente tenías para llegar al destino, para llegar al punto al que tenías que llegar. Y cuando estaba pensando en esto, pensaba en cómo muchas veces nosotros perdemos la ruta que Dios nos ha dado en nuestra vida. Y cuando perdemos la ruta que Dios nos ha dado en nuestra vida, nos desviamos del camino, perdemos la ruta y pasamos momentos sumamente difíciles, pasamos malos momentos, porque no escuchamos la voz de Dios que nos dice, recalcula tu ruta, encarrílate nuevamente en el camino. ¿Cuántas veces nos hemos desviado de la ruta que Dios ha querido que nosotros llevemos? Eso me recuerda la vida de uno de los profetas en el Antiguo Testamento, de Jonás. Cuando Dios le dijo la ruta que tenía que tomar, cuando Dios le dijo a Jonás lo que él tenía que hacer, y estaba meditando en este día, las cosas que Jonás tuvo que experimentar, por no escuchar la voz de Dios que le decía recalculando, que le decía vuelve a la ruta, porque Jonás recibió la ruta de Dios, sin embargo Jonás se fue totalmente al lado opuesto de Dios. Pero ¿cuántas veces tú y yo no nos hemos ido totalmente? Dios dice que tenemos que ir hacia un lado y nosotros nos vamos totalmente hacia el lado equivocado. No porque no sepamos, no porque no entendemos que el Espíritu de Dios nos está diciendo que debemos de recalcular nuestra ruta y volver nuevamente a la ruta original, sino simple y sencillamente porque nuestro ego, nuestro yo, no quiere obedecer esa voz que nos dice recalculando. Y muchas veces nos vamos y nos desviamos y hacemos lo que el profeta Jonás hizo. Nos vamos y hasta que experimentamos esos malos momentos, hasta que experimentamos las consecuencias. Jonás tuvo que experimentar una tormenta en medio de la mar que no solamente le estaba afectando a él, estaba afectando a los demás que iban en el mismo barco. Y muchas veces cuando nosotros no recalculamos, cuando no volvemos a tiempo a la ruta que Dios quiere que nosotros volvamos, lo único que nosotros hacemos es que nosotros experimentamos esos malos momentos, pero muchas veces, no solamente nosotros, hay otras personas que experimentan esos malos momentos por nuestra responsabilidad. Somos responsables de eso, como lo era Jonás en aquel momento. Y en el momento que ellos tomaron a Jonás, lo echaron del barco y cayó en la boca del gran pez. Allí estuvo Jonás por 3 días. No quería recalcular. No quería tomar la ruta que Dios le había dicho que tenía que tomar. Y muchas veces somos así. Muchas veces simple y sencillamente no queremos escuchar la voz de Dios que nos dice, recalcula la ruta, vuelve a la ruta que originalmente yo te di. Muchas veces terminamos en un hoyo sin saber cómo salir del mismo. Muchas veces nos sentimos atrapados. Y nos sentimos atrapados porque nuestras decisiones fueron equivocadas.
Y muchas veces queremos convencernos a nosotros mismos que nuestras decisiones son las correctas, cuando muchas veces el mapa nos continúa diciendo, recalculando. Y en esto de recalcular, simple y sencillamente, nos toma tiempo volver. Pero ¿qué debes de hacer? Si en este momento en tu vida tú sabes que Dios te está diciendo que debes de recalcular, que debes de volver a la ruta. ¿Qué sucede? ¿Qué debemos de hacer? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es aceptar que nos desviamos de la ruta original que Dios tenía para nosotros. Mientras tú no aceptes que te has desviado de la ruta original que Dios tiene para ti, no vas a volver a la ruta que Dios hizo y que Dios te mostró. No solamente tenemos que aceptar, pero tenemos que identificar qué nos hizo salirnos de la ruta, qué nos desvió, qué nos distrajo. Porque muchas veces son distracciones que tenemos en la vida que nos hace perder la ruta. Estabas viendo hacia un lado en vez de ver el mapa. Estabas viendo a otras cosas que te llamaron la atención, que tomaron tu tiempo, que tomaron tus pensamientos y te saliste totalmente de la ruta. Y cuando te sales de la ruta, lo único que sucede es que Dios te está diciendo recalculando, recalculando, vuelve nuevamente, porque nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y aunque muchas veces perdemos la ruta, perdemos el camino, Dios quiere que nosotros volvamos. Tenemos no solamente que aceptar que nos hemos perdido, para entonces escuchar el mapa que nos dice recalculando. Tenemos que identificar esas cosas que nos distraen, que nos hicieron perder el camino, para poder evitar esas cosas en nuestra vida. Tenemos que evaluar una vez que hagamos eso. ¿Qué hemos aprendido? ¿Por qué nos perdimos? ¿Cómo podemos hacer para no volvernos a perder de la ruta? ¿Qué podemos hacer para no distraernos? Yo creo que tenemos que, una vez que hagamos estas cosas, tenemos que regresar a la ruta original, a la ruta que Dios quiere, a la ruta que Dios diseñó para ti. Dios ha diseñado un camino. Dios ha diseñado un propósito. Dios ha diseñado una ruta que Dios quiere llevarte del punto A al punto B, el punto donde serás bendecido, donde experimentarás esas cosas, esas bendiciones de parte de Dios, en vez de estar perdido, porque simple y sencillamente no escuchaste la voz de Dios que te dijo recalculando. En esta mañana, cuando estaba tomando mi tiempo devocional, estaba escuchando una canción de una agrupación Generación 12. Esta canción decía de que en los momentos que nos sentimos perdidos, en los momentos que nos sentimos que hemos perdido la ruta, podemos regresar a los brazos de nuestro Padre. Y esta canción simple y sencillamente hablaba a mi corazón, porque decía, vuelvo a los brazos de mi Padre y le escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de su gracia. Y cuando tú te acercas con humildad al trono de la gracia, cuando tú te acercas y reconoces que perdiste el camino, Dios es fiel y justo en perdonar nuestros errores. Yo te animo en este momento que tú des tu vida al Señor, que tú recalcules tu vida, que tú regreses a ese camino. Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Dios te bendiga y espero que medites en esto el resto de estos días. Bendiciones.